Hola, saludos, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alejandro Niñayo. Soy investigador, docente en temas de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y sostenibilidad en general. Y me han pedido que acompañe esta cátedra eh, el día de hoy. Y para ello he preparado mm, un seminario corto eh, empeñado en tratar de mirar un poco cómo ha sido el proceso de reducción de los desastres en el contexto latinoamericano, cómo ha evolucionado esto en el tiempo y más o menos cómo estamos hoy, ¿no? Esta mirada la vamos a hacer particularmente desde el ámbito, desde las perspectivas de actuación institucional, del quehacer institucional, las formas de actuación institucional que alrededor de este reto se ha ido implementando. Bueno, muchas gracias a los coordinadores de la cátedra, mis buenos amigos de la academia. Me place mucho reencontrarme con la Universidad Católica y con, bueno, las distintas universidades que de alguna manera promueven esta cátedra tan interesante sobre los grandes retos de la ingeniería y el hábitat en Venezuela. Pues nada, yo voy a tratar de estructurar esta conversación en tres momentos, en tres etapas. Primero, un poco desde dónde viene esta temática, cuándo esto comenzó, en qué momento estos asuntos del riesgo y la gestión y la reducción del riesgo este, se volvieron lo que se han vuelto hoy. Luego, tratar de disertar un poquito en dónde estamos, con una mirada muy marcada en el contexto latinoamericano. Yo tengo una experiencia trabajando en estos temas en otros continentes, en otros países, y pueden haber diferencias muy significativas. Entonces, yo quiero concentrarme aquí específicamente en el contexto latinoamericano. Y bueno, finalmente voy a tratar de presentar algunas apreciaciones y algunos datos recientes y que sugieren un poco qué es lo que nos falta, qué es lo que pareciera que es necesario seguir haciendo para avanzar en esta temática. Entonces, bueno, inicialmente alrededor del tema de dónde venimos, vale la pena recordar que el tema este de la reducción del riesgo y de los desastres no es un tema que ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda la historia. De hecho, los desastres como problema es un escenario que es realmente bastante reciente. Desde luego que han existido eventos catastróficos, calamidades bíblicas a lo largo de toda la humanidad, toda la historia humana. Y eso se recoge en gran cantidad de documentos ancestrales que, bueno, denotan las cosas malas que han pasado y que han afectado de alguna manera a las poblaciones humanas. Pero un hecho cierto era que durante muchos milenios, la manera como los humanos eh, entendían, observaban este tema, se hacía desde una postura que hemos llamado providencialista. Y el providencialismo siempre partió del principio de que esas cosas malas ocurren porque algo de alguna manera falla en el orden del universo y eso que falla obedece siempre a unas circunstancias que están fuera de las manos del ser humano. Son designios divinos, o es el destino, o es algún dios, cualquiera que sea, que de alguna manera castiga a la humanidad producto de lo que sea. Entonces, si bien esto pudiera parecernos a nosotros hoy por hoy bastante primitivo, un hecho cierto es que de un modo u otro, esa cosmovisión de alguna manera legitimaba algunas prácticas que eran lo que se entendía que era lo que se podía hacer ante el tema. Entonces, bueno, recen mucho, o pórtense bien, o hagan uno que otro sacrificio por ahí. Depende de la cultura y depende del lugar donde usted estuviese ubicado, pues, en su espacio y temporalmente, ¿no? Pero, no había, digamos, un problema, una concepción en que dijésemos que las víctimas que murieron producto de Pompeya eh, lo hicieron porque fallaron a la hora de implementar protocolos de ordenación urbana o de planificación. No había manera de concebir
que esos eventos podían ser puntos de agenda del quehacer humano en su momento. Esa concepción quedó muy marcada de alguna manera en la cultura humana, y tanto es así que si tú buscas el origen etimológico de muchas de las palabras que utilizamos en estos temas, tú te das cuenta que están fuertemente cargadas de esas concepciones fatalistas, de que esas son cosas que pasan y tú tienes que de alguna manera aceptarlas porque son cosas del destino y que están sujetas a poderes que están muy por encima de lo que nosotros los seres humanos podemos hacer, ¿no? Dos palabras como ejemplo que podemos traer de esto es la palabra desastre. Desastre es una palabra que, si tú indagas un poquito etimológicamente, viene de la unión de desastra, que son dos palabras de origen latino, y lo que traducen es mala estrella. Y mala estrella era entendido como esa noción de nacer con buena o mala estrella. O sea, es como mala suerte, mala fortuna. Eso estaba escrito y te tocaba sufrirlo y no hay mucho más que hacer, ¿no? El riesgo, etimológicamente, bueno, los orígenes son un poco más difíciles de hallar, pero hay algunas aseveraciones, hay algunos autores que sugieren que también tiene una concepción fatalista muy importante y se asocia a su origen a una acepción en italiano de una palabra de origen árabe que lo que traducía era como que lo que depara la providencia o lo que depara el porvenir. Entonces, lo importante de estas dos definiciones, de estas dos eh, orígenes, eh, es que ambas te sugieren claramente que cuando tú estás hablando de estas calamidades, de estos desastres, estás hablando de unas cosas que son impuestas por allá arriba, pues no es un tema en donde tú debes estarte metiendo mucho. Esa concepción choca hace relativamente poco, unos 300 años, con un cambio profundo en la cosmovisión que se dio particularmente en el mundo occidental, y que permitió que surgiera ante este tema una conceptualización mucho más antropocéntrica. Entonces se comienza a entender que pudiera ser que el tema no esté tan en manos de Dios, ni tan en manos del destino, ni de los astros, sino en donde el hombre de alguna manera tiene que empezar a tomar eh, responsabilidades si quieren en algún momento controlar o incidir en estos temas. Y eso no es una declaratoria en el aire. Existen documentos que sugieren que inclusive hubo un desastre en particular, un evento que marcó profundamente a la Europa del siglo XVIII, y fue el gran terremoto de Lisboa, que se dio el 1 de noviembre de 1755, y que, bueno, fue un terremoto muy potente que acabó con Lisboa. Lisboa era una de las 4 ciudades más importantes que existían en Europa en ese momento, y en el marco de ese terremoto, pues de inmediato comenzaron a surgir voces. Recuerden que ese terremoto se da justamente en el momento en que se está dando la ilustración, que se está discutiendo, digamos, las bases en el cambio de pensamiento que estuvo detrás de la Revolución Francesa y de una serie de procesos que iban mucho más allá de unos cambios de gobierno. Eran unos cambios completos de cosmovisión, en donde detrás de esos procesos revolucionarios lo que se manejaba era que no podíamos seguir pensando que los reyes eran reyes porque era un designio divino, y que la desigualdad que existía y las injusticias que existían en esas sociedades eran designios divinos. Grandes pensadores de aquellos años, ¿verdad? De la Ilustración, comenzaron a sugerir que no, sin dejar de creer en Dios, el hecho es que Dios no opera así. La intención de Dios no es generar ese tipo de situaciones. Todos los hombres somos iguales, todos los hombres tenemos capacidades. Dios nos da la racionalidad para hacer del mundo un espacio mejor, y es nuestra responsabilidad hacerlo así. Muchos pensadores, grandes filósofos, se refirieron y quedaron muy marcados por el impacto que tuvo ese terremoto en Lisboa.
pudiéramos mencionar por lo menos a Goethe, que era muy joven cuando ese evento se dio y, bueno, llegó a escribir en algún momento que ese evento incidió bastante en la manera de entender el rol que pudiera jugar Dios ante la humanidad, ¿no? Y ante el mundo. Eh, Inclusive un joven, Emmanuel Kant, uno de los grandes monstruos del pensamiento europeo, se atrevió, sin todavía eh, caracterizarse como el enorme filósofo, el gran filósofo que fue, se atrevió a sugerir algunas causas físicas, naturales, asociadas a que pudiera haber generado aquel terremoto. Él le apostaba a la existencia de unas enormes cuevas que se caen, colapsan, entonces generan una sacudida. Una hipótesis completamente descabellada, pero al día de hoy, ¿no? Pero que fue muy valiente porque eran esas primeras intentos por tratar de darle una explicación no teológica, pues no mágica a esas calamidades. Yo creo que uno de los documentos más importantes en el mundo occidental que se conservan y que demuestra el momento que se dio este salto en la cosmovisión son unas cartas que sobre el tema del terremoto de Lisboa se cruzaron Voltaire, eh, el gran pensador francés, y también Jean-Jacques Rousseau. Este, Esos dos pensadores salieron de inmediato a enfrentar las voces, digamos, más conservadoras, vinculadas a la iglesia, que decían que lo que había ocurrido en Lisboa era producto de un castigo divino, por estar dudando de alguna manera con esas ideas eh, progresistas, el poder de Dios y la palabra y todo este tema. Entonces, ellos salieron de inmediato, ambos como defensores de la modernidad y de la ilustración, a decir que no, que esos religiosos estaban equivocados, que lo que pasa es que había que entender de una manera distinta lo que estaba pasando. Sin embargo, ellos chocaban con respecto a cuál era la razón y qué era lo que el hombre tenía que hacer ante esos eventos. Por un lado, Voltaire sugería que, bueno, que el terremoto lo que te demostraba era la, el enorme potencial que tiene una naturaleza que no está del todo controlada. Sin embargo, el hombre con la racionalidad poco a poco tiene que llegar a ir desentrañando los misterios y entendiendo los mecanismos que permitan que en algún momento controlemos a la naturaleza y logremos impedir que ella genere ese tipo de calamidades. Sin embargo, Jean-Jacques Rousseau no estaba de acuerdo y Jean-Jacques Rousseau decía que él no terminaba de ver que la naturaleza fuera la culpable de lo que había ocurrido en Lisboa. En una de sus cartas más célebres, él menciona esa frase que está allí. La naturaleza realmente no fue la que construyó allí las 20.000 casas de 6 a 7 pisos que estaban ubicadas ahí apiñadas en Lisboa. Y él decía, yo estoy seguro que si esos habitantes hubieran estado mucho mejor, más uniformemente distribuidos, en viviendas más livianas, acomodados de una manera mejor, lo más probable es que el daño del terremoto hubiese sido mucho menor y probablemente hasta insignificante. Entonces el problema no es la naturaleza, es el ser humano y sus prácticas las que construyen de alguna manera las condiciones para hacer la calamidad. Y esto hace, en opinión de varios autores, incluyéndome, que uno pueda señalar a Jean-Jacques Rousseau como el primer riesgólogo de la historia del mundo occidental. Desde aquel salto del providencialismo al antropocentrismo, el ser humano ha pasado por distintas etapas tratando de definir cómo pudieran organizarse esfuerzos para tratar de controlar, reducir, resolver de alguna manera el reto que implicaba los desastres, ¿no? Y durante muchos años, claro, los mecanismos eran mecanismos esencialmente de respuesta a la hora que se daba el evento, bueno, se generaban eh,
decisiones de contingencia, se armaban comités de ayuda, se generaban, bueno, distintos tipos de mecanismos de actuación social, ¿no? No eran institucionales propiamente, sino que la gente, bueno, salía y respondía de una manera un poco anárquica, pero basada en criterios de solidaridad y gregarios, de reunirnos todos para ayudar y apoyar y reconstruir. Y ese esquema tú lo consigues en muchos escritos históricos, ¿no? Inclusive en el caso venezolano, cuando se dieron terremotos como el de 1894, el de 1812, la larga historia sísmica que tiene Venezuela, lo que se manejaba era eso, siempre los primeros decretos era unas juntas de autoayuda y la gente, bueno, organizándose para recoger dinero y apoyar, ¿no? Este, o sea que es inclusive bastante más reciente el momento en que se comienzan a generar instituciones específicamente para estar pendientes y lidiar con los retos de los desastres y los problemas que permiten que esos desastres ocurran. La razón era que, claro, los desastres son, por definición, eventos no tan comunes, entonces no ameritan tener un aparato permanentemente allí, ¿no? Cosa que sí se vio que ocurría con algunas emergencias comunes que se daban por lo menos en las ciudades. Con frecuencia el tema del fuego siempre fue un tema muy preocupante, la manera como se construía, la manera como la gente calentaba sus viviendas en el invierno, moviendo brasas desde una chimenea para echarlo un poquito en una esquina de un cuarto para calentar un poco la cosa en el invierno, solían generar incendios muy pavorosos y entonces en función de eso, ya en el siglo XVIII, 19, tú veías formas de organización públicas, privadas, para lidiar con emergencias. Pero así unos aparatos para lidiar con temas de desastre no se vieron sino hasta mucho después. De hecho, entre las primeras, digamos, formas importantes de organización ante el tema de los desastres datan de mediados del siglo pasado y son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, la Segunda Guerra Mundial se entendió que fue un conflicto con unas características que rompían en buena medida las guerras tradicionales que se mantenían en el mundo, en donde, bueno, sí, los países estaban en guerra, pero realmente era los militares de un país contra los militares del otro. La sociedad civil solía estar un poco como al margen del tema, salvo que, bueno, te vieses en el medio de un combate o que unos soldados te llegaran a la casa y se robaran las gallinas y te hicieran alguna, pero no eran esa noción de conflicto total, no privaba. Eso se genera en alguna medida con los dos conflictos mundiales que se dieron en el siglo pasado, y en esos conflictos, entonces, la población civil comenzó a ser blanco, son blanco de operaciones militares, y entonces se dieron situaciones en donde, eh, por lo menos hay varios casos en donde se observó que esa población civil, en la medida que se autoorganizaba y generaba mecanismos de participación y apoyo a minimizar el impacto de esos ataques, jugaban un papel muy importante. Entonces es en ese momento cuando se vieron experiencias como la de los Homewards, que eran la sociedad inglesa de Londres, la sociedad londinense, pues, organizada para hacer lo mejor que se pudiera hacer para que el impacto de los bombardeos alemanes no generaran tanto daño. Entonces ellos se organizaban, apagaban todas las luces, luego habían grupos de los mismos vecinos que apagaban los incendios, algunas mujeres cuidaban los chicos o canalizaban los desalojos al tren, al subterráneo. Entonces, todos estos temas sorprendieron de alguna manera a las Fuerzas Armadas de Inglaterra y se dieron cuenta de la gran fuerza que podía tener esa comunidad, esas sociedades organizadas para apoyar y responder en caso de un conflicto de ese tipo.
sea, que la sociedad dejaba de ser una especie de ente cuadrapléjico que estaba allí a merced de que los militares los ayudaran y dijeran qué tenían que hacer. Tenían unas capacidades y unas capacidades de autoorganización para resolver sus propios inconvenientes que fueron muy interesantes. Entonces, desde ese enfoque comenzó a manejarse la idea de que la defensa nacional de un país no solamente tiene una defensa militar integrada por los soldados, las Fuerzas Armadas, la aviación, las fuerzas navales, sino que también hay una fuerza como latente que está integrada por la sociedad civil y a eso se le empezó a llamar la defensa civil. Entonces, la defensa militar, la defensa nacional tenía una defensa militar y una defensa civil. Y eso de defensa civil a uno, a los que tengan un poco más de edad, le puede sonar conocido, porque durante muchos años en América Latina, inclusive en Venezuela, las instituciones que trabajaban estos temas se llamaban oficinas de defensa civil. ¿Y cómo se dio esto? Bueno, porque cuando termina la guerra, comienza la Guerra Fría, la gente entiende que hay que seguir preparando a la sociedad, porque si se da una deflagración nuclear, la gente tiene que saber cómo protegerse y ponerse las máscaras y cuidarse de la radiación. Entonces se generaron una serie de programas de capacitación y de organización entre la ciudadanía para saber cómo responder y cómo actuar y en la medida que luego se fue haciendo más laxa y menos probable la idea del ataque nuclear, pues la gente, las Fuerzas Armadas, la gente de ese sector de la seguridad nacional, comenzaron a entender que esas mismas capacidades que tenían las personas para responder ante estos temas de carácter bélico, funcionarían muy bien para responder ante una especie de escenario de guerra un poco raro, escenario de afectación un poco raro, en donde el enemigo, en lugar de ser el ejército de otra nación, de otra potencia, se convierte en el terremoto, el huracán o la inundación, ¿no? Entonces, eh, ese modelo de institucionalidad comenzó a exportarse a distintas zonas del mundo, llegó a América Latina con mucha fuerza, y eso es lo que tú ves que llegó en los años 50, años 60, en donde las instituciones de defensa civil ingresaron en prácticamente todas nuestras países. Eran aparatos que de alguna manera formaban parte de los Consejos Nacionales de Seguridad y Defensa, siempre estaban liderados por militares y el enfoque era, bueno, el enfoque que estamos mencionando, ¿no? Un poquito después mm, comienzan a darse algunos discursos en donde algunos actores más del sector conocimiento y de la ciencia comienzan a sugerir que pudiera ser posible generar avances muy importantes en la reducción y de la cosa de los desastres si se lograse de alguna manera conocer y de alguna manera predecir y controlar en la medida que sea posible los eventos naturales que de alguna manera están detrás de los desastres más importantes. Entonces el enfoque era y la apuesta era, estoy hablando de los años 50, 60, que el desastre es el terremoto, el desastre es el huracán, el desastre es la tormenta tropical, ¿verdad? El desastre es el volcán, la explosión volcánica, y entonces si uno logra poder monitorear y conocer y modelar y saber un poco, tomarle el pulso y poder controlar un poco cómo esos eventos se dan, pues de alguna manera uno pudiera incidir en que el problema no se dé. Y esa fue la etapa en donde el reino de la reducción de los desastres estuvo en manos de los amenazólogos. ¿Quiénes eran los dueños de la temática? Pues los sismólogos, los vulcanólogos, los hidrólogos, los meteorólogos, los geomorfólogos, eran los que estudiaban a la amenaza porque el evento que generaba el problema era el sinónimo del desastre. El desastre es el terremoto, ¿no? Poco después, estoy hablando ya como años 70, 80, uno comienza a ver que comienza a surgir una nueva voz muy
con mucha fuerza y con argumentos muy sólidos, en donde se comienza a cuestionar de que el terremoto sea de alguna manera el causante de la devastación, porque se comienzan a dar situaciones en donde dos terremotos idénticos, uno que se registra en el Asnan, allá en Argelia, recuerdo, por ahí en el 72, y otro que se registra a poquito tiempo de distancia y con características muy similares en términos de magnitud y aceleraciones, no sé qué. En Argelia mata a 35.000 personas y en Japón mata a 200. Entonces, al tú darte cuenta de que el mismo evento con la misma capacidad genera una diferencia tan marcada en daños, entonces se dan cuenta de que el problema no está solamente en el evento, sino que comienza a surgir la noción de que es la vulnerabilidad como concepto la que realmente juega un papel muy importante en el tema. Entonces, desde ese punto de vista, si tú tienes ciudades mejor construidas, mejor diseñadas, edificaciones mejor calculadas, más reforzadas, pues esas edificaciones serán mucho menos vulnerables y a la hora del terremoto o de la inundación, pues sufrirán muy poco. Probablemente los daños sean insignificantes en caso de un problema. Sin embargo, si hay espacios urbanos y edificaciones, infraestructura muy mal elaborada, hecha a los trancazos, sin ningún tipo de organización, ni orden, ni normativa, pues obviamente la vulnerabilidad será muy alta, entonces la factura será muy alta. Entonces, ¿cómo hay que resolver el problema de los desastres? Pues trabajando en vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad que se manejaba era una vulnerabilidad que era esencialmente física. La vulnerabilidad en ese momento se atendía y se reforzaba, era con concreto, con cemento, con, con muros, con reforzamiento estructural. O sea, entonces ese fue el momento en donde la problemática de los desastres comienza a estar en manos de los ingenieros. Ya no está en los amenazólogos, sino en la gente que trabaja el tema de la vulnerabilidad física, insisto. La cosa de las viviendas, las estructuras, etc. Y bueno, es al final, bueno, ya estamos en los años 90, cuando finales de los 80, 90, comienza a entenderse que cuando tú te preguntas en un país como Venezuela, pero cualquier país latinoamericano, cualquier país en vías de desarrollo, y tú ves un asentamiento no controlado con un montón de casitas ahí que pareciera que se fueran a caer solas, eh, sin necesidad de terremotos, ¿verdad? De 5 o 6 pisos, hechas todas anárquicas. Entonces, y tú te preguntas, ¿qué es lo que posibilita que esa vivienda esté construida en ese suelo inestable de una manera inadecuada y que es la primera que va a sufrir a la hora de un evento? Tú te das cuenta que el problema va mucho más allá que la ausencia de criterios técnicos de ingeniería. Resulta que es que la ingeniería no llega a esos espacios porque hay desigualdad, porque falta educación, porque hay debilidad institucional, porque hay una cosmovisión en esos actores sociales que hacen que ellos crean que este tema no es un tema que les afecta, que ellos están preocupados más por subsistir en el día a día en donde pueden y no pueden competir por un apartamento en una zona mucho más segura, mucho más ordenada porque no tienen el dinero para accesar. Entonces, la vulnerabilidad deja de ser una vulnerabilidad solamente ingenieril y física y comienza a convertirse en un enfoque de múltiples aristas donde se identifica que hay una vulnerabilidad, en efecto, vinculada a la exposición y a la vulnerabilidad estructural y física, pero también a una vulnerabilidad económica, y una vulnerabilidad educativa y una vulnerabilidad política e institucional y una vulnerabilidad cultural y una vulnerabilidad idiosincrática vinculadas a temas de la cosmovisión y la realidad que muchas sociedades tienen que vivir en el marco de escenarios de inaceptables niveles de desigualdad. Entonces, la vulnerabilidad se vuelve un tema complicado y entonces en función de eso se vuelve una cosa completamente multisectorial, transversal, en la que se entiende que hacer gestión de riesgos es tratar de abordar todas esas aristas de la vulnerabilidad y eso convierte realmente a la gestión de riesgos en la reducción de desastres en una cosa que es como un esfuerzo integrado a
todas las aristas involucradas en la gestión del desarrollo. Y así llegamos a este ciclo, con ese tipo de miradas, ¿no? Para ilustrar un poco lo rápido que han cambiado las concepciones que han estado detrás de esto, yo pudiera ilustrarles como ejemplo que en la última década del siglo pasado, o sea, esa década que se dio entre el año 1990 y el año 2000, Naciones Unidas se dio cuenta que estábamos llegando a la última década del milenio anterior, pues, o sea, eran los últimos 10 años del milenio pasado. Entonces, se decidió dedicarle esos 10 años a un evento que genuinamente estuviese poniendo en jaque a la humanidad, y después de varios análisis se acordó que ese evento debía ser el tema de los desastres. Entonces, en función de eso, en una resolución de la ONU del año 89, se declaró, ¿verdad?, a la década de los 90, o sea, desde 1990 hasta el año 2000, 1999, diciembre del 99, como la década internacional para la reducción de los desastres naturales. Y así se llamaba entonces. Década Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Y supuestamente iba a ser una década en la que la comunidad internacional iba a hacer un enorme esfuerzo para tratar de revertir el impacto de los desastres en el desarrollo y bla, bla, bla. Todas esas cosas retóricas que uno suele escuchar en los espacios de Naciones Unidas, ¿no? Sin embargo, un hecho muy curioso es que las estadísticas sobre el impacto y las tendencias vinculadas a los desastres, que han ido de alguna manera mejorándose de un modo muy notorio a lo largo de los últimos 100 años, y sobre las cuales pudiéramos decir que realmente nosotros tenemos como un siglo de estadísticas confiables sobre cómo han evolucionado los desastres en el mundo. Los escenarios que plantean es que el escenario tendencial es de aumento sostenido, independientemente de las iniciativas que se han implementado, de las cosas que se han hecho, sobre el impacto que están dejando los desastres en el desarrollo humano. Estas son algunas fuentes de data estadística que está disponible. Ustedes pueden consultar la IEMDAT o los datos que tiene Cruz Roja, la misma Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la ONU tiene alguna información, y todos los datos te dejan ver que hay un impacto sostenido y creciente a la hora de enfrentar este tipo de problemas. Esto se dio de manera muy notoria en los años 90, que como les dije hace un momento, fueron los años en que se dio el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, y entonces obviamente se daba una situación que era completamente contradictoria, porque se entendía que nunca antes la humanidad había trabajado coordinadamente tan fuerte para tratar de reducir el impacto de estos eventos, y nunca antes, como en los años 90, los desastres nos habían quebrado tan duro, nos habían golpeado tan duro como los eventos que se dieron en los años 90. Este hecho llevó a que ya algunos autores, algunas voces, comenzaron a alertar a principios del diseño de Naciones Unidas, diciendo que que hay problemas en el enfoque que se estaba utilizando alrededor de este tema, que el abordaje no era correcto, que estábamos partiendo de un abordaje que era marcadamente limitado a atender las consecuencias del evento y cómo lograr que cuando el desastre se diera hubiera cooperación internacional y mecanismos de actuación que faciliten cosas, pero que el problema de los desastres se construye mucho antes. O sea, ¿qué es lo que permite que existan desastres? Bueno, lo que permite que existan desastres es que previamente se construyen escenarios de riesgo. ¿Y quiénes construyen los escenarios de riesgo? Pues los actores sociales, las instituciones, se ubican donde no deben, construyen como no deben, ni respetan normas, desconocen las dinámicas propias del territorio que cada cierto tiempo se generan, y entonces, bueno,
Antes crecía el río y bajaba el río y no había nada, pero 50 años después se montó un asentamiento no controlado y entonces ahora crece el río y se lleva un montón de casas por delante. El río y el territorio está haciendo lo que siempre hace, pero somos nosotros los que de alguna manera nos, nos empeñamos en ubicarnos, en asentarnos en el territorio sin tomar en cuenta las condiciones eh, que el territorio impone. Entonces, en ese sentido, se comenzaron a levantar algunas voces. Este es un grupo que yo creo que realmente marcó unos hitos muy importantes en este tema en el mundo. Este grupo es latinoamericano, se llamó la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en América Latina, la red, y ahí habían personas realmente muy brillantes que comenzaron a señalar que el enfoque no es correcto. Y fíjate que les había dicho que en el año 90 se crea el Diseño Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y ya en el año 91-92 la red publica este librito que se llama Los desastres no son naturales. Eso era una completa herejía en aquel momento, ¿no? Y obviamente nadie tomaba mucho en cuenta lo que se estaba planteando, decían que eran unos locos, que estaban de espaldas al movimiento mundial, pero con el devenir del tiempo, los datos demostraron que este tipo de voces disidentes al paradigma dominante fueron demostrando que tenían razón. Y así se llega al cierre del decenio, y cuando se cierra el decenio mundial para la reducción de los desastres mal llamados naturales, las mismas Naciones Unidas se da cuenta de que el enfoque que tenían era inadecuado, que los abordajes no eran correctos, y eso yo creo que quedó plasmado en distintos documentos, pero hay uno que a mí me parece que es muy significativo, que fue el discurso que dio el secretario general de la ONU, el señor Kofi Annan, en el marco del cierre del decenio. Y en el marco de ese discurso se dieron sí, un statement, pues, un discurso en donde que nosotros, los que trabajamos en este tema, lo identificamos como la paradoja de Annan. Y él decía varias cosas interesantes, yo solo voy a citar aquí dos. Una es esta, que cada vez es más claro que el término natural para referirse a esos desastres naturales es incorrecto. Sin duda, decía Annan, siempre habrá algunos eventos genuinamente naturales. O sea, lo natural es la inundación, el terremoto, la tormenta, pero el desastre no es el terremoto. El desastre es lo que deviene cuando se genera el terremoto en un lugar donde el hombre hizo o dejó de hacer las cosas que tenía que hacer para que cuando el terremoto ocurriera, los daños no fueran tan altos. Entonces, desde ese punto de vista, ningún desastre está ausente de malas decisiones humanas previamente implementadas en el territorio que fue afectado y que permitieron que las condiciones para la calamidad se construyeran social e institucionalmente. Otra cosa que plantea Kofi Annan era que se reconoce la importancia y el trabajo que se tiene que hacer en términos de que a la hora del desastre hay que responder y apoyar y la cooperación internacional, pero definitivamente el abordaje más inteligente y sensato que se puede hacer ante estos temas es trabajar en el abordaje prospectivo y correctivo de las condiciones de riesgo. Cuando se identifiquen qué condiciones de riesgo, hay que trabajar desde aproximaciones basadas en la prevención y la mitigación que disminuyan esos niveles de riesgo antes de que el desastre ocurra. Sugería de que la prevención y la mitigación no solo son más humanas que el remedio, que es la actuación en el caso de la emergencia y el apoyo humanitario, sino que son infinitamente más baratas, muchísimo más económicas. Entonces, sobre esa base entramos al año 2000, que es cuando comienza realmente a hablarse de la gestión de riesgos y la reducción de desastres. Aquel programa que en aquel momento la ONU lo definió por 10 años y se convierte en un programa permanente y hoy por hoy constituye lo que se llama la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres.
Y entonces todas estas cosas que ustedes escuchan por allí alrededor del tema se vuelven, digamos, jerga permanente. Se comienzan a crear instituciones, marcos legales, estrategias y programas para el financiamiento de la gestión de riesgo, la reducción de riesgo, etc. Nada de eso se manejaba ni se conocía antes del año 2000. De hecho, ustedes buscan en el año 2002, 2003, una cosa en gestión de riesgo, es muy raro que consigan. En los años 90 menos, o sea, esas son cosas y temas que son muy de ahorita. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Pues hoy estamos en unas circunstancias en donde pareciera que todavía es necesario trabajar mucho en función de hacerle ver a la gente cuál es realmente el problema que tenemos que enfrentar y dónde están los puntos en donde de alguna manera hay que incidir para resolver este problema de una manera eficiente. Lo primero es un tema de conceptualización y de enfoque. Y en ese marco hay que partir de la premisa de que la naturaleza realmente no es ni perversa ni benevolente ante los intereses humanos. Ella sencillamente no le importa. O sea, la naturaleza va haciendo lo que le toca hacer y donde tienes un territorio que de alguna manera, bueno, tiene una sismicidad que de alguna manera es la que permite que tenga orogenia, como en esta foto que estamos viendo. Ahí vemos esas montañas bellas de los Andes venezolanos. Entonces, ¿por qué esos Andes están allí? ¿Por qué hay esas fuentes de agua? ¿Por qué hay esas lagunas? ¿Por qué hay esa biodiversidad? Porque hay orogenia, porque hay montaña. ¿Y por qué hay montaña? Porque hay tectónica. Entonces la tectónica permite unos paisajes maravillosos y una cosa, pero eso también viene de la mano de que de vez en cuando vas a tener sacudidas importantes, o de vez en cuando vas a tener procesos hidrogeológicos importantes, inundaciones importantes. Entonces, uno tiene que entender de que la naturaleza va haciendo lo que le toca hacer y uno tiene que aprender a comprender esas dinámicas y ocupar el territorio consciente de esas dinámicas y haciendo lo necesario para que cuando esas dinámicas se repitan, uno no tenga que pagar facturas tan altas. Penosamente, eso no es un tema que se superó con las ideas de Jean-Jacques Rousseau por allá en la Ilustración, en el siglo XVIII, para nada. Existen en el tuétano de muchos actores la noción de que es la naturaleza la que de alguna manera se echa a perder, algo se rompe, algo falla, y de alguna manera entonces se generan estos titulares de prensa venezolana son aplastantes, pues. El mundo a raíz de unas lluvias en Vargas, ya no recuerdo en qué año fue esto, pero una de las múltiples eventos, entonces miren el título. La naturaleza ensañada contra Vargas, la maluca esa que no deja a los pobres varguenses tranquilos, ¿no? Y cuando se habla de inundaciones y aludes torrenciales es aún peor. Tú ves titulares como este enfurecido ataque de quebradas, inclusive se humanizan esos cursos de ríos, ¿verdad? Que las quebradas de la Culata, la Arenal y San Felipe generaron un enfurecido ataque contra una gente y mataron 20 personas. Como si fueran unos paranes de barrio, unos delincuentes que hay que aplicarles todo el peso de la ley y meterlos 30 años presos en alguna de esas cárceles horribles de Venezuela, ¿no? Cuando en realidad es más que claro que no son las quebradas y los ríos los que se llevan por delante a las casas y las carreteras. Es lo contrario, son las casas y las carreteras las que se llevan por delante y ocupan las áreas de paleocauces clásicos, donde los ríos y las quebradas, bueno, eventualmente generan las crecidas que naturalmente tienen que generar. Entonces, desde ese punto de vista, surge un enfoque que comienza a tratar de fomentar un abordaje del reto de los desastres y los riesgos desde una perspectiva de sostenibilidad y que entienden a los desastres como problemas no resueltos de la sostenibilidad del desarrollo. La intención es dejar detrás algunos enfoques de trabajo que fueron muy fuertes durante los años 80, 70, 90,
y cuyas versiones más evolucionadas eran aquella del el ciclo de los eventos adversos o el ciclo de los desastres, que hablaban, y es el que estaba detrás de esa noción de que alrededor de los desastres hay que trabajar en el antes, durante y el después. Antes, durante y después de qué? Del desastre, del terremoto. Entonces, hay que hacer prevención, mitigación, preparación. Durante es alerta, respuesta y una parte de la rehabilitación. Y después, la rehabilitación que falta y la reconstrucción. Y luego otra vez, prevención, mitigación, preparación, el antes, durante y el después. El problema que tiene este enfoque es que todo el quehacer gira alrededor del evento adverso, gira alrededor de la calamidad, del desastre, del terremoto. Entonces, pareciera que estuviésemos condenados a vivir en un eterno ciclo de prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación, reconstrucción, desastre. Y luego prevención, mitigación, preparación y otra vez desastre. Entonces, el tema es que ese enfoque no puede ser. No pueden ser los desastres el elemento que de alguna manera marque el quehacer de la humanidad alrededor de estos temas, ni el quehacer de los países, ni de las sociedades. Hay que migrar a un enfoque en donde hay que entender que las condiciones de amenaza y vulnerabilidad son elementos que tienen que ser de alguna manera condicionantes de ocupación y condicionantes de cualquier forma de intervención que se haga en función del desarrollo sectorial de una región. Si tú vas a invertir en vivienda, vas a invertir en agro, en educación, en salud, tú tienes que de alguna manera tomar en cuenta, bueno, dónde estoy haciendo esta inversión, qué suelos tengo, qué periodicidad hay para eventos sísmicos, de dónde se inunda, porque si tú no tomas en cuenta esos criterios, esas inversiones van a desaparecer con un par de horas de lluvia o con unos segundos de un terremoto moderado. Entonces, desde ese punto de vista, se parte de algunas premisas, que los desastres, como se había dicho por allá en el principio de los 90, los amigos de la red, yo trabajo, formamos parte en algún momento de ese equipo de investigadores, entonces desde la red se decía, pues planteábamos, los desastres no son naturales, en el sentido de que son una cosa mala que viene de la naturaleza. Los desastres son naturales en el sentido de que, pues claro, no va a ser natural que pase lo que ocurre, que te digo yo, en Vargas, en el 99, que bueno, entonces se sabía que había unos ríos, había los estudios, se había caracterizado, se había dicho no ocupen esa zona porque ahí va a haber problemas, y la gente ocupa y hace lo que le da la gana y se mete donde quiere, entonces luego viene la lluvia, entonces crecen los ríos y hay un montón de gente muerta y afectada y un montón de pérdidas. Entonces, no es como natural, pero natural no porque viene de la naturaleza, sino que, pues obvio, claro, es natural que pase si nos empeñamos en ser tan, eh, sí, tan irracionales a la hora de definir dónde y cómo ocupamos el territorio. Entonces, los desastres que son, pues los desastres son el riesgo, el resultado de riesgos no manejados, riesgos que son construidos por procesos sociales e institucionales que están de espaldas a las dinámicas propias del territorio donde se están implementando esos mecanismos y esos esfuerzos. Y entonces es allí que se entiende que los desastres terminan siendo problemas no resueltos del desarrollo con los que hay que tratar de ir resolviendo. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que toca hacer en el momento en que estamos hoy? Bueno, en el momento que estamos hoy, yo siento que existen distintos tipos de retos que no hemos logrado de alguna manera consolidar para poder convertir en prácticas cotidianas un discurso que genuinamente ha ido ganando espacios. eh, Mucha gente habla de la reducción de desastres, hay instituciones, hay ministerios, hay aparatos, hay leyes, pero realmente eso está esencialmente en el ámbito discursivo, en papel, pero no hay realmente pasos concretos en algunas temáticas. Y entre las debilidades más comunes que uno consigue en este tema, reitero, estoy hablando del contexto latinoamericano. En otros contextos en que hemos trabajado, en África, en Asia, o en Europa, o en América del Norte, las debilidades son de otro tipo.
¿ok? No es que no las hay, sí las hay, pero es otra agenda la que pareciera que tiene que abordar. Pero en el contexto latinoamericano pareciera que hay que entender, eh, hay que trabajar primero hay que seguir tratando de lograr claridad entre actores claves alrededor de cuál es el problema que tienen en la mano y qué es lo que se tiene que hacer. Luego hay problemas en lo que es el aterrizaje sectorial concreto de qué es lo que este tipo de retos amerita, ¿verdad? Hay problemas vinculados a la contextualización del tipo de acciones que pudieran ser pertinentes para avanzar en este tema en el realismo, en el marco del realismo mágico latinoamericano, que es tan particular y que no permite que ¿cómo se llama? El trasplante directo de soluciones que funcionan en Japón o en Alemania funcionen en el contexto latinoamericano. Hay temas de contextualización que hay que abordar. Hay temas vinculados a la integralidad, a la falta de integralidad de los esfuerzos. Y finalmente, temas vinculados a la necesidad de seguir apuntando a la socialización y particularmente de la gobernanza. Me voy a referir brevísimamente a cada uno de estos temas. Entonces, con los temas de claridad, ya habíamos mencionado antes en América Latina y particularmente en Venezuela, un montón de gente, no, yo trabajo en gestión de riesgo, yo soy el de gestión de riesgo, y uno los ve por ahí en unas ambulancias atendiendo accidentes de tránsito, o sea, una cosa completamente irracional. Hay que entender que en el mundo de la gestión de eventos adversos, para plantearlo de una manera bien amplia, una cosa es hacer gestión de emergencias y trabajar en función de la gestión de emergencias, otra cosa es hacer gestión de desastres y trabajar en función de la gestión de desastres, que no es lo mismo que lo primero, y otro es trabajar en función de reducir los escenarios de riesgo, que es esencialmente un tema de fomentar mejores y más sostenibles prácticas de desarrollo y que apuntan a la praxis que se hace a la hora de hacer ordenación del territorio, planificación urbana, definir cómo y dónde se construyen viviendas o infraestructura, cómo se diseñan e implementan los servicios públicos, los programas educativos, los programas de salud, etc. Son esos ámbitos en donde el riesgo se construye. Y ahí hay que hacer un ejercicio para que esos actores, que son los verdaderos constructores del riesgo, entiendan cuáles son las responsabilidades que ellos tienen que tomar ante este tema. Los temas de gestión de emergencia y gestión de desastre también es un tema donde hay inmensos niveles de confusión. La gente no sabe, nosotros en algún momento llegamos a hacer estadísticas, evaluaciones, y la gente de a pie, ni la gente de a pie ni los actores que trabajan en las instituciones de atención de emergencia y de protección civil en Venezuela entiende muy bien qué hacen cada uno. Entonces la gente de la protección civil pide carros de atención de bomberos y vehículos de rescate. No se entiende muy bien que la gestión de emergencias implica unos aparatos que tienen que estar allí, deben ser sólidos, fuertes, bien profesionales y atentos a atender esas cosas malas que no queremos que sucedan, pero que suceden y que de alguna manera son propias de la cotidianidad. Y entonces, en esos casos, cuando se genera el accidente de tránsito, usted llama al teléfono, al 911 o al 171 o al que sea, y entonces unas personas que están de guardia salen y van y resuelven y eh, cuando tienen cómo, pues hoy por hoy eso no existe. Pero en principio, eso es lo que se supone que es una gestión hace la gestión de emergencia. Eso es distinto a la gestión de desastres. La gestión de desastres se basa en generar fortalezas permanentemente en todos los actores sociales para que a la hora que ocurre un evento que realmente quiebra, por definición, las capacidades de actuación de los servicios de atención de emergencia, todos los actores sociales sepan cómo responder contingentemente a lo que está ocurriendo. Entonces, la gestión de desastres no parte del principio que a la hora del terremoto usted va a tener un teléfono para llamar al 19, al 911 o al 171 y va a llegarte la ayuda. Por definición eso no va a pasar, porque en casos de desastre no hay líneas telefónicas para que tú puedas llamar a los bomberos, ni a la protección civil, ni hay carreteras para que llegue la ayuda a donde tú la necesitas en el momento que la necesitas.
En esos casos, cada quien tiene que saber qué papel tiene que jugar y hacia dónde se tiene que mover y dónde se debe desplazar para integrarse en un mecanismo de apoyo colectivo ante el escenario adverso que se hace presente. Y a eso es que debería dedicarse la protección civil. Pero penosamente no hay claridad en esas instituciones para entender ese tema. Y mucho menos cuando la gente de la protección civil asume que ellos van a ser los que van a hacer la gestión de riesgo, o sea, que ellos se van a encargar entonces de que las edificaciones se construyan siguiendo las normativas y que los puentes estén bien calculados y que los modelos hidráulicos estén para la protección de obras en carreteras, estén en sintonía con los escenarios de cambio climático. Nada de eso va a pasar porque, como te digo, no saben hacer ni siquiera lo básico para lo que ellos están hechos, que es hacer gestión de desastres. Entonces, bueno, reitero, todos estos temas generan mucha confusión en la que hay que trabajar. Un segundo tema en donde yo siento que es muy importante trabajar es, y eso me lo preguntan a mí siempre en programas de radio y entrevistas y cosas en distintos países, que bueno, ¿cuánto ha avanzado América Latina en función de lograr que la gestión de riesgos se implemente como un principio en el desarrollo de los países? Y esa pregunta no es tan fácil contestarla. Desde luego uno debe reconocer que se han logrado pasos en algunas institucionalidades, hay algunos marcos legales, se han hecho cosas prácticamente en todos los países. Tú consigues algunas normativas que promueven la gestión de riesgo y la reducción de desastres. Pero más allá de lo normativo y de lo discursivo, porque los políticos y los ministros y la gente habla del tema, estamos aún muy lejos de lograr que se dé la gestión de riesgos como un elemento que condiciona de alguna manera la sostenibilidad del quehacer de todos los ámbitos sectoriales de desarrollo. A rato la gente quiere resolver el problema creando un ministerio y no se entiende que la gestión de riesgo de desastre no es susceptible de ser confinada a un ámbito particular de la institucionalidad, ni siquiera a una disciplina del conocimiento. Tú no puedes graduar una persona que no, yo me gradué en gestión de riesgo. Ay, ¿qué hace ese tipo? No, la gestión de riesgo no es una disciplina. La gestión de riesgo es un condicionante de sostenibilidad de toda disciplina. Una persona que desee desarrollo agrícola tiene que tomar en cuenta los criterios de las inundaciones y el cambio climático y la no sé qué, y la sequía, para que ese desarrollo agrícola sea eficiente y sostenible. Lo mismo uno que hace vivienda, y uno que hace salud, y uno que hace educación, tiene que aprender que parte de su ejercicio docente es enseñarle a la gente a convivir mejor con las dinámicas del territorio local que le rodea. Entonces, uno de los problemas que nosotros hemos identificado es que la gestión de riesgo, el problema que tiene es que es muy difícil pasar de los qué a los cómo. Todo el mundo dice que hay que hacer reducción de desastre y gestión de riesgo, pero ¿cómo? ¿Cómo en concreto cada actor de desarrollo sectorial en su propio contexto tiene que hacer la tarea? Y para poder contestar eso, nosotros creemos que el problema que tiene es que la gestión de riesgo logra de alguna manera concreción cuando tú logras acotarla. Y acotarla implica acotarla por lo menos en tres ámbitos particulares. Uno es acotarla en geoespacialmente. Usted está haciendo gestión de riesgo, ¿dónde? ¿En qué lugar? En Barquisimeto, en Sucre, en Ciudad Bolívar, en Caracas. Eso es un criterio. El segundo criterio en que hay que acotar la gestión de riesgo es en el ámbito sectorial de desarrollo. ¿En qué ámbito? En vivienda, en salud, en vialidad, en el sector financiero. Todos esos ámbitos necesitan hacer su propia agenda de actuación ante el tema del riesgo de desastre. Y el tercer ámbito que conviene tomar en cuenta es ante qué escenario particular de amenazas usted está trabajando. Entonces, un tipo que te diga a ti, no, yo soy director de gestión de riesgos, uno no termina de saber qué hace ese ser humano realmente de verdad. Este tipo a qué se dedica, porque eso es una declaratoria completamente hueca. Es mucho mejor que alguien te diga, mire, yo soy el coordinador del programa de gestión de riesgo sísmico, ahí está el primer eje, en el estado Lara,
para el Ministerio de la Vivienda. Ah, entonces el tipo trabaja en vivienda, en Lara, riesgo sísmico. Ya me queda claro. Este tipo tiene que estar trabajando en microzonificación sísmica, el desarrollo y la revisión de las normas constructivas, la evaluación de edificaciones esenciales, tiene que estar pendiente de la falla de Boconó que pasa por ahí cerca. Y, o sea, ahí tú logras concretar de alguna manera el ejercicio de que se trata. Entonces, desde ese punto de vista, la gestión de riesgo hay que entenderla como un proceso y no como un producto. No necesita una dirección general de gestión de riesgo, porque eso uno no sabe qué va a terminar haciendo. Hay que tratar de, es como una especie de cosa metastásica que tú tienes que ir haciendo, o sea, tienes que ir como que metiendo un mensaje de más y mejores prácticas en los distintos ámbitos de desarrollo para que esto fluya. Hay un esquema que se ha sugerido, por lo menos en las distintas consultorías que nosotros hemos hecho a nivel internacional en distintos países. A veces te llama un actor del área de vialidad, o a veces el área de agua y saneamiento, o a veces el tema de vivienda, o a veces el sector educativo, a veces el sector bancario, y todo el mundo te dice, pero ¿cómo hago yo gestión de riesgo yo en mi área, yo que soy un actor privado, o que soy yo el ministerio tal en el país tal? Entonces, bueno, hay un esquema que eventualmente utilizamos y nos gusta, que parte de que primero hay que hacer una cosa que se llama diagnóstico, que son todos los mapas, todos los estudios. Este esquema vale la pena plantear que es el producto de un estudio de consultoría que hicimos para el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2017, y en el marco de un estudio que se llamaba Identificación de estrategias financieras para la reducción de riesgos hidroclimáticos en el sector agua y saneamiento en América Latina y el Caribe. Los productos de este estudio están disponibles en el Centro de Documentación del Banco Interamericano. Son 10 tomos muy completos de qué es lo que se ve en la región y cómo está cada país y qué se hace bien y qué. Pero se construyó de alguna manera un benchmarking con especialistas en el tema de toda América Latina. Y entonces, ¿qué es lo que se sugería que se tenía que hacer? Bueno, por un lado hay que trabajar en diagnóstico, los mapas, los estudios, los modelos, que son muy importantes, pero ellos operan como son los diagnósticos cuando tú tienes un problema de salud. Tú vas y te haces la tomografía o te haces el análisis de sangre. Es muy importante que tengas el análisis de sangre porque te dice qué puede estar pasando, pero si tú te quedas solo con el análisis y no conviertes eso en unas prácticas, en unas dosificaciones, en gestión propiamente, no has hecho nada. Esto es muy importante para dejar claro que muchas veces en este tema la gente quiere trabajar en diagnóstico, 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 pero nunca se esfuerzan en convertir esos diagnósticos en políticas públicas, sino, bueno, en seguir publicando papers, viajando a congresos. Eso es un tema no resuelto con mis colegas académicos que entienden que la investigación y el diagnóstico es un fin en sí mismo y no es un medio para que la gente haga las cosas mejor. Entonces, ¿qué es lo que implica que se pudiera hacer luego que tienes el diagnóstico? Bueno, hay que trabajar como en tres ámbitos centrales. Uno es mirar prospectivamente el problema. O sea, bueno, ahorita no hay riesgos en esta zona del norte de la ciudad, pero si yo no intervengo ahorita para cómo está creciendo el crecimiento urbano que tenemos, dentro de 20 años esa zona va a estar completamente poblada de edificios y de casas o de asentamientos no controlados. Entonces, ¿qué tipo de normativas tengo que implementar hoy para que eso que se va a ocupar a futuro no se ocupe a los trancazos de una manera completamente suicida? Entonces, eso es gestión prospectiva. Es lo que se asocia a la antigua frase que se llamaba prevención. Es lo que tú haces para evitar que el riesgo se construya. Luego hay una gestión que es correctiva, que tiene que ver con el riesgo que ya tienes construido. Ah, bueno, mira, hoy tenemos los estudios de microzonificación sísmica y entonces, mira, ya sabemos cómo esto va a vibrar y estos edificios que están aquí los hemos evaluado y sabemos que tienen problemas. Ya el riesgo está, pues ya los diagnósticos que hiciste te muestran que tienes el problema. Entonces, ¿qué toca hacer allí? Pues corregir las condiciones, readecuar, reforzar, generar obras de control, de mitigación. Es el ámbito más complicado porque es el más costoso. Las intervenciones son caras, pero siempre serán más baratas las intervenciones que haces en mitigación y en reforzamiento que esperar a no hacer nada, que venga el terremoto y te tumbe el edificio y luego tengas que reconstruirlo.
Entonces, en ese sentido, hay que trabajar en ese ámbito que es de gestión correctiva. Y finalmente está el de la gestión reactiva, que es en donde todo el mundo se focaliza y no ven más allá, que es el tema de los planes de evacuación, el plan de emergencia, las cosas esas que hace Protección Civil, que son importantes, inciden de manera importante en la morbimortalidad, pero realmente no suelen marcar una diferencia muy marcada, una diferencia muy intensa en los daños que se generan por edificios que se caen, y infraestructura urbana que se inunda. Porque, bueno, porque las casas no desalojan, pues, ni los hospitales desalojan, ni las carreteras desalojan. Y aparte de eso, luego siempre hay unas acciones transversales que, bueno, son actuaciones mucho más aterrizadas a la realidad de América Latina, donde se convienen a hacer algunas cosas, particularmente para garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos. Entonces, con respecto al tema de contexto, el contexto lo que te dice, bueno, ¿qué es lo que entonces nos toca hacer? ¿De qué va este tema? Y ese tema es tan complicado como el trasfondo de esa pregunta es tan compleja como el trasfondo de la fotografía. Usted tiene que hacer gestión de riesgo es allí. Y entonces, en función de eso, hay que, particularmente en el contexto latinoamericano, entender que las instituciones juegan un papel, pero no son el único actor que puede hacer cosas en el tema. De hecho, en el contexto latinoamericano, la fuerza que tienen las comunidades y esa cosa que no controlada de la misma gente y sus propias capacidades de hacer cosas, a ratos demuestra ser mucho más potente que las capacidades que tienen unas instituciones que están en un juego político, que si te cambian a la calle todo lo que estaba haciendo se pierde, donde no hay diferencia entre el Estado y el gobierno, donde la institucionalidad a ratos, bueno, está llena de nepotismo y no siempre los actores que están al frente son las personas más idóneas ni tienen la trayectoria. Entonces, ante esos casos, la gente asume las riendas del problema y comienzan a hacer cosas. Entonces, para tú poder hacer intervención en esos contextos, es muy importante identificar esas capacidades con estudios que vienen de las ciencias sociales, estudios de percepción social de riesgo, inventario de líderes locales, construcción colectiva de significados y de agendas de actuación. Eso siempre es útil porque esos esfuerzos van más allá de un cambio de gobierno o de cualquiera de estas cosas locas que a ratos pasan en el juego político latinoamericano y venezolano, pues mucho más. Este tema nosotros lo hemos estudiado en distintos países, yo he trabajado estos asuntos en distintas zonas, por lo menos estos son algunos libros que recogen estudios comparativos que hemos desarrollado en estos temas en Asia, donde, bueno, hay cosas muy interesantes, hay temas que son muy afines a lo que ves en el contexto latinoamericano, pero hay otros que no. Entonces uno comienza a identificar que en función del contexto sociocultural o histórico-cultural que tú consigues en los países, las formas como tú puedes generar procesos de intervención integral del problema, varían. ¿Ok? Entonces, los países un poco más, que digo, Europa del Este tiene ciertas condiciones más o menos parecidas lo que tú consigues en, digamos, la zona que te digo yo, Estados Unidos, Canadá, es un modo particular también que obedece a su propia cosmovisión y en el contexto de América Latina también hay una manera particular en que se pueden generar agendas de este tipo y esas diferencias hay que conocerlas. Yo creo que por esta razón el desconocer este tema hace que fracasen esas grandes agendas globales, que los protocolos de no sé qué, que entonces se sientan unos tipos en algún lado por allá, en una ciudad, y dicen, esta es la agenda que va a seguir el planeta. Eso, la experiencia demuestra con fuerza que eso no camina. Entonces, el problema que nosotros tenemos hoy por hoy es que hay que tratar de ver qué hacemos con este tipo de diagnósticos. Estos son algunos estudios típicos que se hacen en este tema, que están los mapas de microsonificación sísmica de Caracas, los estudios de inundaciones maravillosos que ha hecho el Instituto de Mecánica de Fluido y sus investigadores, los mapas de amenaza de tsunami de la población de Cumaná, ¿verdad? O mapas de amenaza tecnológica o mapas de riesgo de derrumbe, procesos hidrogeológicos. Entonces, ¿qué hacemos una vez que estas cosas se elaboran? El común de la gente lo que solía hacer era entregarle esos resultados a las instituciones.
Y esos resultados cada vez se acomodan más al tipo de información que necesitan los actores institucionales. El sector científico en este sentido cada vez mejora, por lo menos. Estos mapas son mapas elaborados por el Instituto de Mecánica de Fluidos y son muy interesantes. Ya tienen algunos años, hoy por hoy se hacen cosas mucho más interesantes. Pero fíjate que por lo menos esos mapas que ustedes ven ahí en Cerro Grande, en la parte derecha de su pantalla, no solamente son los modelos de inundaciones que muestran un poco las velocidades y las profundidades de los flujos que se esperan para lluvias con unos periodos de retorno X, sino que te muestran cómo pudiera variar la mancha de inundación si tú construyes o no construyes obras de mitigación como la que estás viendo en la parte de abajo. Entonces, esto le da un insumo muy útil a los políticos porque pueden justificar de alguna manera mejor las enormes inversiones que a ratos tienen que hacer en el tema, pero que como dijimos antes, a la larga van a ser siempre mucho mejores que no hacer nada, ¿no? Ya casi para terminar, yo quisiera mencionarles que ahorita en febrero de este año se acaba de lanzar un informe del International Science Council, que es un informe intermedio que ellos hicieron para tratar de mostrarle en qué medida los países se están acercando o no a los objetivos definidos por Naciones Unidas para el mundo en términos de lograr reducir el impacto de los desastres. Y el informe, que está disponible en internet, ahí lo ven, Sendai Framework for Disaster Reduction, lo que nuevamente se sugiere es que seguimos haciéndolo mal. El informe sugiere con mucha contundencia de que hay que revisar y hacer reingeniería todo lo que se está haciendo, porque realmente no estamos transformando realmente lo que se tiene que transformar en función de lograr lo que se quiere lograr. Y entre las distintas falencias que se consiguen que hay que trabajar, se menciona con mucha fuerza la necesidad de buscar establecer formas mucho más eficaces de promocionar la gobernanza del riesgo basado en la evidencia. Y no es la primera vez que se menciona que la gobernanza es un elemento clave para tratar de lograr que este tipo de retos a la sostenibilidad del desarrollo funcionen. En varios momentos se ha sugerido que el fracaso de la gobernanza es como el epicentro de la crisis de los grandes problemas que tiene la gobernabilidad y la sostenibilidad en el mundo. Y vale la pena entonces mencionar brevemente qué es esto de gobernanza. En algún momento se entendió que, bueno, que tú para resolver el problema de las sociedades lo que tienes que hacer es trabajar con los gobiernos. Y los gobiernos tienen que tener la capacidad de resolver y generar los cambios que las sociedades necesitan. Sin embargo, por allá en los años 70 surgió la noción de que no todos los gobiernos son capaces de generar cambios, los cambios que se necesitan. Que en los gobiernos tú consigues distintos niveles de gobernabilidad. Hay gobiernos elegidos legalmente y tal, pero que realmente a la larga terminan demostrando que de no tener ninguna capacidad de incidir en resolver genuinamente cosas, en proponer genuinamente transformaciones. En ese caso, entonces, son gobiernos con niveles de gobernabilidad muy bajos, pues hay mucha incapacidad de hacer cosas. La incapacidad que puede mostrar un gobierno a la hora de hacer las transformaciones que demandan los retos de la sostenibilidad pueden ser endógenas o exógenas. Las incapacidades endógenas se consiguen, bueno, todos esos problemas que son internos al propio gobierno que le impiden actuar, ¿no? Entonces, que no tienen, los diagnósticos de los que parten son inadecuados, no tienen el personal que necesitan, le faltan competencias, o las eficacias de las directivas que existen no funcionen, o las normas a las que se ven amarrados no son idóneas, o hay faltas de integridad, corrupción, mediocridad, un tema que la mayoría de ustedes se les debe hacer común, ¿no? Pero no solamente los problemas que impiden el ejercicio del gobierno son endógenos, también hay casos en donde
Las incapacidades son de carácter exógena y en ese caso están asociados a que, bueno, hay una crisis mundial, económica, entonces el gobierno se ve incapacitado de hacer cosas porque se ve afectado por cosas de carácter externo, o de repente la naturaleza del reto que está tratando de abordar es tan compleja que ningún gobierno solo va a poder. Y eso es lo que se entiende que aplica con estos temas de la gestión del riesgo y la reducción de los riesgos. Entonces se entiende que ante ese tema hay que partir de un enfoque mucho más anclado en la gobernanza, y la gobernanza implica entonces el entender que el problema no solamente el gobierno tiene las soluciones y no solamente las sociedades tienen expectativas y necesidades de resolver cosas. Si tú vinculas actores del gobierno, instituciones, sociedades y actores privados y los pones a los tres a trabajar en toma de decisiones y en el análisis de la causalidad del problema y las medidas que se pudieran hacer y en el compromiso de asumir corresponsabilidades en las decisiones que se asumen, tú puedes lograr mejores formas de trabajo. Entonces, en ese sentido, el papel de los actores del conocimiento es brindarle insumos a esos actores para que puedan tomar mejores decisiones, cada uno en función de sus intereses. Entonces, bueno, yo quería ya cerrar mostrándoles que en ese sentido, cada vez es más común y más frecuente la importancia que se le da al uso de nuevas tecnologías para garantizar que la información sobre estos temas puedan estar en manos de las personas. Ese es un esfuerzo que comenzó a manejarse con mucha fuerza en el ámbito del sector educativo, partiendo del principio de que la educación tiene que, entre otras cosas, enseñarle a los ciudadanos a convivir mejor con las dinámicas de su entorno. Entonces aquí les muestro unas láminas, una cosa de una iniciativa que nosotros mismos desarrollamos en el SIGIP, inicialmente en Venezuela en el año 2007, y que se llama EduRiesgo. Esencialmente son unos geoportales para que la gente pueda meterse y entonces entender un poco cómo este tema del riesgo sísmico le atañe específicamente si usted vive en Caracas o si usted vive en Oriente o si usted vive en Mérida, ¿no? Entonces pueden consultar la página sin problema. Y otras herramientas que se han desarrollado, que hemos desarrollado recientemente, son el uso de estas aplicaciones. Son herramientas, tecnologías que se utilizan en celulares y que de alguna manera lo que le permite a la persona es tener el acceso inmediato a esos escenarios de amenaza que se han definido para el entorno donde él vive. Entonces tú le preguntas al celular dónde estoy ubicado yo y él con las condiciones del GPS te dice, usted está parado en un sitio en donde el tsunami que se dio en 1929 le va a llegar a 1 metro de altura, la ola, o usted está en una zona que se desliza, o usted está en una zona de influencia de una falla activa. Entonces es ponerle todos esos mapas en el lenguaje y en el nivel de detalle que la persona necesita a la hora de definir dónde va a comprar una casa, dónde va a alquilar un apartamento, dónde va a poner a estudiar a los muchachos o dónde va a estacionar el carro ante unas posibles lluvias que se están aproximando. Entonces, este tipo de elementos, de alguna manera, lo que tratan es justamente de empoderar a la gente a la hora de, bueno, tomar ese tipo de decisiones que son mucho más del día a día de la gente, ¿no? Esas herramientas están disponibles en Google Play. Hay algunas que existen, hemos hecho algunas para Venezuela. En el caso de, trabajamos con Mérida, la ciudad de Mérida, trabajamos con Cumaná y trabajamos con Chacao. El municipio de Chacao tiene, entonces usted busca Amenazas Cumaná en Google Play y descarga la herramienta y usted va a poder tener la información contextualizada y en un lenguaje llano, pues, para que la gente sepa dónde está metida y a qué pudiera estar expuesto. Otras herramientas las hemos hecho luego hicimos algunas experiencias en Europa en el uso de estas herramientas. Estamos haciendo ahorita unas en América Latina, en otras ciudades. Y bueno, la cosa apunta a eso, a tratar de garantizarle al ciudadano el derecho a saber, y las herramientas que hemos desarrollado en este sentido tienen que tener características de alguna manera propias, como empezábamos en Venezuela, con la enorme crisis que se vive en Venezuela. Entonces tienen que ser herramientas que trabajan con una internet miserable, que es lo que uno consigue allá, o con celulares de muy baja gama, porque la pobreza hace que muy poca gente tiene un Galaxy
Ultra, no sé qué, o un Samsung 10, o un iPhone de la última generación, sino son... Entonces, la herramienta tiene que ser de 100% gratuita, no debe tener ningún costo de mantenimiento anual, no puede pagar ninguna licencia, porque ¿de dónde saca la plata el alcalde si quien te apoyó en el momento ya después lo cambiaron y vino otro y ya nadie se acuerda de nada? Entonces eso hace que se pierdan muchos esfuerzos de este tipo. La gestión tiene que estar en las comunidades, bueno, una serie de cosas para poder enfrentar un poco la realidad venezolana. Y bueno, evitar situaciones como esta. Estos son casos que hemos estudiado en donde, bueno, a la gente se le... y esto no estoy hablando de América Latina, de eso tenemos cientos. Estos son casos que hemos evaluado y visto en Estados Unidos, que hemos visto en Europa, en donde resulta que lugares que tienen excelentes estudios de caracterización, los mapas existían, se sabía qué es lo que había, lo que iba a ocurrir y cómo. Cuando viene el agua ocurre exactamente lo que estaba definido en los estudios. Y la gente se sigue viendo, bueno, muy comprometida, producto justamente de, bueno, la falta de acceso público a esa data, y que esa data esencialmente se concentra en papers y en artículos científicos que están en unos journals que realmente no los lee la gente, eso solo leen los investigadores. Y bueno, cada vez es más común que tú te topas cuando tú ves estos casos, que por lo menos estos son algunos casos que hemos estudiado en España, y entonces, ¿qué reclama la gente? La gente reclama la gente denuncia que cuando uno va a comprar una casa, nos venden casas donde no deben, o cuando voy a alquilar una casa, nadie te dice si la casa que voy a alquilar está en una zona inundable o no. Hay casos muy interesantes que se han estudiado en donde, como este chico que estamos viendo ahí a la derecha, ellos fueron víctimas de unas inundaciones importantes, como las que vimos la vez pasada. ¿Y qué hace la gente? Bueno, la gente de a pie construyeron ellos mismos con su propio esfuerzo. Ellos dijeron, no tengo plata para irme, no me quiero mudar, esta casa me costó la inversión de la vida. Entonces contrataron unos ingenieros expertos en obras hidráulicas y levantaron un muro ciclópeo con unas puertas reforzadas que ellos dicen, la próxima vez que venga la inundación, yo no me voy a mojar. Y entonces eso demuestra la fuerza que pueden llegar a tener las comunidades, las sociedades, cuando tienen la información a tiempo. Lo que no podemos permitir es que este chico haya decidido hacer esta inversión luego que se vio con el agua al cuello y que perdió un montón de miles de euros porque se enteró que vivía en una zona inundable cuando tuvo ya la inundación en sí. Entonces, en este sentido, es muy importante seguir trabajando en mecanismos que garanticen la socialización de temas y hacer ver que la alerta temprana que es necesaria es mucho más, debe ser mucho más temprana que te avisen 2 horas antes, desaloje su casa porque se viene el río. No, tiene que ser meses o años antes para que tú puedas tener el tiempo de hacer las inversiones y tomar las previsiones que garanticen que cuando ese evento se dé, no pagues una factura tan cara. Bueno, aquí tienen una de esas herramientas que elaboramos, un ejemplo de ellas para España. Si usted lee ahí el código QR, se puede descargar la cosa. Si no, metas en Google Play y busque Inundaciones Alcalá y puede ver un poco de qué van las herramientas que se han desarrollado. Ya, bueno, les dejo una bibliografía, donde pueden conseguir varios materiales. Me limité aquí a colocar artículos, capítulos de libros y libros escritos esencialmente por nosotros, pero hay una enorme cantidad de materiales en este tema que pueden consultar. Y bueno, finalmente les dejo mis contactos. Si alguien tiene interés en ahondar sobre alguna peculiaridad sobre este tema, nos pueden ver allí. Siempre estamos montando eventos, haciendo cosas, fomentando proyectos. Síganos en las redes sociales. Y bueno, cualquier cosa, atentos a sus necesidades en este tema. Muchísimas gracias, ha sido un placer.